En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos de la 21ª sesión ordinaria del segundo periodo ordinario dentro del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 12 de abril del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A, recibida, inciso B, enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de 1. Diputado Eber Quesada Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien lo solicitará de urgente resolución. 2. Diputada Liliana Araceli Barra Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 3. Diputado Alejandro Gloria González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien la solicitará de urgente resolución. 4. Diputado Francisco Javier Malax Echeverría González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien lo solicitará de urgente resolución. 5. Asuntos Generales. 1. Diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con un posicionamiento. 2. Diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con un posicionamiento. 3. Diputado René Frías Bencomo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, también con un posicionamiento. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Buenos días, diputada presidenta. Le informo que se encuentran 20 de los 33 diputados que conformamos este Congreso local. Si me hace el favor de confirmar su asistencia, ya el diputado Eber Quesada, por favor. La diputada Leticia Ortega, listo. Ahora sí, diputada, nuevamente. Le informo, presidenta, que se encuentran 30 de 33 diputados que conforman este Congreso local. Asimismo, le informo al Pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado la solicitud de inasistencia presentada por la ciudadana diputada Blanca Gámez Gutiérrez, quien comunicó con la debida oportunidad de esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo, y al diputado Gabriel Ángel García Cantú por motivos de salud. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Por lo tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión ordinaria del día 17 de abril del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Antes de continuar, damos la bienvenida a las y los alumnos de la Secundaria Federal número 17, todas y todos invitados por las maestras Nubia Díaz Santillón, Lisset Moreno Luna y el maestro Miguel de los Santos. Sean ustedes bienvenidos. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema del voto electrónico incorporado en cada uno de sus curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de votación.
Informo a la presidencia que se han manifestado 25 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 5 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 de abril del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Pregunto por instrucciones de la presidencia a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 de abril del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas, diputados, respecto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 de abril del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 30 votos a favor, 1 voto en contra, 0 abstenciones, 1 voto no registrado de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente a la sesión del día 12 de abril del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las legisladoras y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Gracias. Informo a la presidencia que las diputadas y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que, de conformidad al orden del día, fueron aprobados en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Eber Quesada Flores, quien la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, presidenta. Los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados a la 65ª legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, los artículos 57, 167, fracción primera, 168 y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 13, fracción cuarta, 75, 76 y 77, fracción primera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con carácter de acuerdo, por medio de la cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el ámbito de sus respectivas competencias tenga bien a realizar los estudios correspondientes a fin de verificar la calidad de agua suministrada a la localidad de San Guillermo en el municipio de Aquiles Cerdán. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. El derecho al agua es tan relevante que se encuentra señalado en nuestra propia Constitución política, tanto a nivel local como federal, la cual enuncia en su artículo 4 lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidráulicos establecidos en la participación de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
El agua potable como derecho humano expresado en la Constitución no solo se limita a la administración de la misma, sino a la calidad. Por ejemplo, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se expresa así de líquido vital en jurisprudencia 2012-241. Uno de los propósitos esenciales en la materia consiste en promover y establecer condiciones para una eficiente y racional utilización, control y distribución del agua, así como de aquellas medidas necesarias para su salvaguarda en cantidad y calidad. La cuestión del agua no solo es un referente de salud, sino que también es un referente de vida, en todos sus aspectos, nuestra calidad de vida, de bienestar, de alimentación, de empleo. Cuando escuchamos que debemos atender los problemas más importantes, el agua es un tema fundamental. Esto es lo que los vecinos de San Guillermo han sido privados. Se ven afectados en su salud y la de sus familias. Se afectan la vida de familias enteras cuando somos omisos en los cuidados respectivos. Los medios de comunicación han manifestado el sufrimiento de los vecinos de San Guillermo al carecer del líquido vital. Después de un tiempo excesivo, la Junta ha empezado el surtimiento de agua, pero no han resuelto el problema. Las familias denuncian que el agua no es potable y que no está clorada. ¿De qué sirve entonces haber hecho el esfuerzo de surtir el vital líquido si se encuentra contaminado? Como la máxima casa de representación popular, es nuestra obligación velar por los intereses de las y los ciudadanos, y eso implica escuchar las denuncias para solicitar a las autoridades adecuadas respuestas. En este caso, las respuestas son el análisis de la calidad correspondiente al agua, que dice ser potable, que se le está dando a esta gente. Acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua solicita respetuosamente a la Junta Central de Agua y Saneamiento para que en el uso de sus atribuciones tenga bien realizar los estudios correspondientes a fin de verificar la calidad de agua suministrada en la localidad de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Cerdán. Transitorios único, aprobado que sea túrnese a la Secretaría a efecto de que elabore la minuta de acuerdo a los términos que corresponda. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 17 días del mes de abril de 2018. Atentamente, diputado Alejandro Gloria y el de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Le solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Eber Quesada Flores en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 30 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Le solicito nuevamente a la diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración del Pleno, después de haber sido aprobado con 29 votos a favor y 0 en contra, la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa formulada, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Se abre el sistema electrónico de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 29 votos a favor, 30 votos a favor, incluido el diputado Eber Quesada Flores, 0 en contra, 0 abstenciones y 2 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Liliana Araceli Rivera Ibarra. Así es. Muy buenas tardes. La suscrita Liliana Araceli Ibarra Rivera, diputada de la 65ª Legislatura del Estado,
y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confieren los artículos 57, 58, 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como el numeral 167, fracción primera, y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a fin de presentar el siguiente iniciativa con carácter de decreto, con el fin de reformar y adicionar al numeral 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua la fracción 26 y se establezca como comisión ordinaria con carácter de permanente y de dictamen legislativo la de atención a personas en situación de vulnerabilidad, conforme a los siguientes exposición de motivos. Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado contemplan la existencia de 25 comisiones de dictamen legislativo y la de fiscalización, que se denominan ordinarias y tienen el carácter de permanentes, y a las que, a juicio de esta legisladora, debe adminicularse la de atención a personas en situación de vulnerabilidad, en lugar de la que constituya la especial de atención a grupos vulnerables que actualmente presido, misma que será concluida al término de esta actual legislatura, de conformidad a lo establecido con el artículo 116 del citado ordenamiento. Hablar de vulnerabilidad no necesariamente implica que se trate de un grupo, familia o conjunto de personas, ya que la debilidad, la fragilidad, la podemos encontrar en un individuo, la cual también debe de ser atendida y protegida. Estamos obligados a rescatar el concepto persona en todos los ámbitos de nuestra vida, sean niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, personas mayores o con alguna o múltiple discapacidad. Como legisladores y como servidores públicos, no podemos ignorar esta circunstancia evidentemente sensible. El concepto de vulnerabilidad debe ser aplicado a toda persona, sector o grupo de la población que queda relegada a través de procesos de exclusión, de segregación, discriminación o también de invisibilización que les dificulta o les impide incorporarse al desarrollo y acceso a condiciones de bienestar. Pero ya el hecho de establecerse como grupo vulnerable implica precisamente esto, una discriminación al individuo como persona. Jurídicamente, el concepto persona es todo individuo a quien la ley les otorga la capacidad de obtener derechos subjetivos y de ser sujetos de obligaciones. Y este contexto debemos reconocerlo que en México, y particularmente en nuestro estado, la vulnerabilidad es la constante tanto en personas como en grupos. Las estimaciones de la población en México, en México, en el año 2016, se calcularon a partir de las bases de datos de los modelos estadísticos de este mismo año. Para la continuidad del módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que realizó el INEGI entre agosto y noviembre del 2016 y que fueron publicadas el 28 de agosto del 2017, arrojan que la evolución de la pobreza en México del año 2010 al 2016, con base en la información proporcionada por estos organismos, es de 53.4 millones de personas. La realidad es que la pobreza en México tiene que ser medida a partir de más indicadores que los mismos del INEGI o del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lo cierto es que el 9.4 de millones de personas viven en extrema pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que no saben lo que van a comer el día de hoy o el día de mañana, lo cual los coloca en una situación de vulnerabilidad por sujeto, como persona. México es un país donde impera la desigualdad desde hace cientos de años y para desaparecerla, pues necesitamos de muchas herramientas de todos los entes públicos, las organizaciones empresariales, la misma sociedad civil y cada mexicano. Y cuando los organismos que miden la pobreza no empatan con estas cifras, lo cierto es que es un hecho notorio, que la mitad de los mexicanos la padecen
Un cambio en los criterios de captación de la información del INEGI no nos proporciona la certeza sobre la disminución de la brecha, de la desigualdad y la pobreza y la propia pobreza como persona. Al contrario, genera la sospecha de un uso político de sus indicadores. El conflicto por las cifras o por el uso político que se ha dado, si bien constituye un problema, mas lo es que durante el mismo lapso de tiempo no se generen una solución que resuelva tal cosa. Debemos en contexto rescatar el concepto persona, ya que todos deben ser atendidos, no solo como grupos. Se debe generar las políticas públicas y acciones para los individuos, para las familias, etnias y también, por supuesto, a grupos vulnerables para buscar disminuir los niveles de pobreza y de desigualdad, los cuales aumentarán si el gobierno no toma las acciones, y es por eso que requerimos de una verdadera política pública en materia de desarrollo social. El Plan Nacional de Desarrollo define la vulnerabilidad como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales o culturales. Considera como vulnerable a diversos grupos de la población, entre los que se encuentran niñas, niños, jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, las personas mayores y la misma población indígena, que más allá de su pobreza viven en situación de riesgo. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad de afrontar o resistir situaciones problemáticas. Pero no solamente podemos pensar en la vulnerabilidad de un grupo, debemos tomar conciencia y acción sobre la necesidad que tenemos de proteger, apoyar y desarrollar a cada persona como individuo. No podemos partir de una exclusión social que profundiza situaciones de vulnerabilidad a las que se ven expuestas ciertos sujetos o ciertos grupos. Por lo tanto, esta legisladora propone ante esta alta asamblea considerar esta reforma para establecer un orden jurídico, la comisión ordinaria, con el carácter de permanente y de dictamen legislativo, la de atención a personas en situación de vulnerabilidad, que no excluye, que no discrimina y que sobreentiende la protección de una persona o del grupo. Les comparto que tan solo en estos 15 meses que tenemos legislando o que tiene esta legislatura, se han turnado a la Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables 17 iniciativas. 5 iniciativas fueron para expedir nuevos ordenamientos jurídicos, de las cuales fueron la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas en el Estado de Chihuahua, la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, la Ley de los derechos de las personas mayores para el Estado de Chihuahua, la Ley de fomento económico de madres jefas de familia del Estado de Chihuahua y la Ley de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua. Las primeras 2 leyes ya están publicadas en el periódico oficial del Estado. La tercera está pendiente en el dictamen. La 4ª y 5ª está en el proceso de análisis y discusión por parte de la misma comisión, y la última, juntamente con Derechos Humanos. También tuvimos 7 iniciativas, de las cuales con carácter de decreto, a fin de reformar diversos artículos de varios ordenamientos jurídicos, y por último, 4 iniciativas con carácter de punto de acuerdo relativos a diversos temas. Uno de ellos fue la alerta plateada, que era un mecanismo que coordina esfuerzos para crear acciones preventivas que generan seguridad, resguardo, cuidado especial a un grupo deteriorado cognitivo, a un grupo etario, quienes por su edad o enfermedades que generan deterioro cognitivo en estas personas mayores resultan extraviadas, y esto les permite regresar a sus hogares o a un lugar seguro, mecanismo que ya está en proceso de implementación en coordinación con Desarrollo Social y juntamente con la Fiscalía. En este contexto, es por eso que se le da la importancia al tema, por el cúmulo de trabajo que se ha turnado a esta comisión especial. Lo expuesto y lo fundado someto a consideración de esta alta asamblea
este presente proyecto de iniciativa con carácter de decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y se adiciona la fracción 26 para quedar redactado de la siguiente forma. Artículo 96. Las comisiones tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación. Son comisiones de dictamen legislativo las siguientes: primera de Gobernación y puntos constitucionales, segunda de Gobernación y puntos constitucionales, de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, de Seguridad Pública, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Educación y Cultura, de Ciencia y Tecnología, de Justicia, de Derechos Humanos, de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, de Ecología y Medio Ambiente, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social, de Pueblos y Comunidades Indígenas, de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, de Asuntos Fronterizos, de Participación Ciudadana, de Desarrollo Rural, de Salud, de Economía, Turismo y Servicio, de Juventud y Deporte, de Igualdad, de Energía, de Protección Civil, de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, y por último, de atención a personas en condición de vulnerabilidad. Ese sería el anexo. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en el Salón de Pleno del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua los 17 días del mes de abril del año 2018. Atentamente, su diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Gloria González, quien la solicitará de urgente resolución. Buenos días, con su venia, señora presidenta, bienvenidos muchachos, espero que estén contentos. Ustedes sí tienen clase, ¿verdad? Qué bueno, porque hay 200,000 niños que ahorita no tienen clase, ¿eh? H. Congreso del Estado presente. Los suscritos Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 13, fracción cuarta y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, someter a la consideración de esta soberanía iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a que sirva realizar las acciones necesarias en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de llegar a un acuerdo mediante el que se establezca un esquema de regularización único y temporal en el que puedan registrarse todos los vehículos que se encuentren actualmente en el estado fronterizo de Chihuahua y que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al ambiente. Exposición de motivos. El tema de la importación de vehículos es uno que ha quedado pendiente desde hace algunos años. Esta problemática ha sido el ejemplo perfecto de cómo, en ocasiones, los intereses encontrados entre los ciudadanos, la administración y los gremios o asociaciones impiden llegar a un acuerdo que brinde soluciones que, por lo tanto, continúan evolucionando en el tiempo y agravándose. Son un gran número de individuos y familias los que se ubican en una dinámica tan particular como lo es la vida en la frontera. Cuando las personas viven en lugares como Ciudad Juárez, adquieren una noción diferente de las relaciones humanas, se tornan bilaterales, se vuelven cosa de todos los días,
convivir con otras culturas y costumbres. Las líneas divisorias se desdibujan y sin importar tu nacionalidad adquieres una identidad compartida, en la que, por ejemplo, puedes trabajar en un país y estudiar o vivir en otro muy diverso. Estas dinámicas alternativas tienen, por supuesto, particularidades que se deben tomar en cuenta y que generan ventajas y desventajas en la calidad de vida y en la forma de desarrollarse que no comprenderían quienes viven geográficamente aislados de otras cosmovisiones. En este contexto que abordamos el tema que hoy nos ocupa, el derecho a la propiedad privada de quienes viven en la franja fronteriza, particularmente la importación definitiva, permita el uso y goce libre de los vehículos que son de su propiedad. En este tipo de discusiones suelen suscitarse falsos dilemas, por lo que me gustaría demostrar la percepción errada de que esta tribuna suele usarse solamente para proteger los privilegios de las mismas cúpulas. En el caso de la importación de vehículos usados, existen algunas organizaciones como la Asociación de Distribuidores de Automóviles, AMDA, y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, que han logrado de manera efectiva colocar sus intereses en la agenda pública, lo cual resulta completamente normal y lógico, y es que buscan promover la venta de automóviles de sus afiliados, en el caso que nos ocupa, limitando la venta de automóviles importados. Esta perspectiva, aunque contiene argumentos que se deben considerar, tampoco significa que sea la única visión plausible. Encontramos, pues, como respuesta lo que nos ha enseñado la experiencia, y es que el hecho de que algunos gremios restringida la competitividad mediante medidas legales también tiene efectos perjudiciales en los consumidores que ante una oferta limitada se ven obligados a adquirir los bienes deseados en las opciones que tienen a la mano. Por otro lado, la importación desregulada e indiscriminada también resulta poco deseable, pues podría dar lugar a que se introduzcan en el país una cantidad considerable de automóviles considerados chatarra que finalmente vienen a engrosar los yonques y parques donde se resguardan vehículos para su venta en piezas. Sin duda, la mejor opción es encontrar un balance adecuado que permita a los individuos disfrutar plenamente de la propiedad que ya han adquirido y a los compradores futuros, sobre todo aquellos que cuentan con un ingreso limitado, la adquisición de bienes fiables, de calidad y que cumplan con los requisitos en materia ambiental establecidos por las leyes ambientales. Las restricciones que encontramos en la actualidad es un esquema de importación que establece aranceles y contribuciones sumamente altas, lo cual en el contexto de paridad cambiaría desfavorablemente, dando como resultado que sea incosteable para cualquiera que Permítame, desee. diputado, un segundo. Sí. De conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a las señoras y señores legisladores y al público presente que guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Adelante, diputado. Gracias. Repito, las restricciones que encontramos en la actualidad es un esquema de importación que establece aranceles y contribuciones muy altas, lo cual en el contexto de paridad cambiaría desfavorablemente, dando como resultado que sea incosteable para cualquiera que desee no solamente adquirir un vehículo, sino también seguir haciendo uso de sus propiedades ya adquiridas al internarse al territorio nacional. El decreto de regularización actual, que se prorrogó hasta el 1 de marzo del 2019 y permite importar vehículos pagando los siguientes importes: en el modelo 2013 al 2009, el 1% del arancel más el IVA; en el modelo 2008, el 10% del arancel más el IVA; en el modelo 2007 y anteriores, el 50% del arancel más el IVA. Como pueden ver, está totalmente desfasado. Sin embargo, en años anteriores se realizaron la importación de un número importante de vehículos a la frontera
y al interior del país mediante juicios de amparo fundamentados en el Tratado de Libre Comercio con América Latina, TLC. Esta situación terminó al llegar dicho asunto a la Suprema Corte. Nuestro Tribunal Constitucional resolvió mediante contradicción de tesis que las medidas restrictivas señaladas eran válidas, puesto que no violaban las garantías de igualdad de audiencia previa, de irretroactividad, la libertad de trabajo ni al libre comercio. Además, las calificaron de acorde con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y consecuentemente como no violatorias al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, a pesar de la resolución judicial, continuamos con una realidad desatendida que no ha encontrado desahogo legalmente, y es que no podemos ignorar la cantidad de vehículos que ya se encuentran en los estados fronterizos. La necesidad de una regularización de importación definitiva de vehículos usados es impostergable e imperiosa, dado que ya se encuentran numerosos vehículos en circulación, generando una condición de incertidumbre jurídica a los propietarios de dichos vehículos, y además dicha situación genera un perjuicio al interés social, dado que agrava las condiciones de inseguridad en el Estado, debido a que estos vehículos son susceptibles de ser usados por delincuentes y delincuencia organizada y no se encuentran registrados. Realizar un acuerdo de regularización sería hacer justicia para muchas familias de nuestra frontera y permitiría tener un padrón actualizado de los vehículos que circulan y además beneficiaría las arcas estatales y federales mediante un aumento en la recaudación. Es por lo anterior expuesto que sometemos a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Chihuahua, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua a fin de que se sirva realizar las acciones necesarias en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con el Servicio de Administración Tributaria, con el propósito de llegar a un acuerdo mediante el que se establezca un esquema de regularización único y temporal en el que puedan registrarse todos los vehículos que se encuentren actualmente en el estado de Chihuahua y que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente. Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Chihuahua, solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice las medidas necesarias a fin de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua mediante el cual se establezca un esquema de regularización único y temporal en el que puedan registrarse todos los vehículos que se encuentren actualmente en el estado fronterizo de Chihuahua y que cumplan con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al medio ambiente. Tercero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sirva considerar la revisión y modificación del catálogo de precios estipulados contenidos en la resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que tomen en consideración la paridad cambiaria con el dólar que resulta en condiciones desfavorables para los sujetos que realizan la importación de vehículos. Cuarta, remítase copia del presente acuerdo y de la iniciativa que le da origen a las autoridades mencionadas para su conocimiento y los efectos conducentes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo al día 17 de abril del 2018. Atentamente, diputado Eber Quesada Flores, y el de la voz, diputado Alejandro Gloria González. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza proceda de conformidad con lo que
con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con gusto, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Alejandro Gloria González en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de acuerdo a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este momento se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se considera el voto del diputado Alejandro Gloria a favor. Se cierra el sistema de voto electrónico. Informo a la presidencia que se han manifestado 32 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 32 diputados presentes. Le solicito nuevamente a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Con gusto, presidenta. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, a favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento se abre el sistema de votación. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se considera el voto del diputado Alejandro Gloria a favor. Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 32 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de los 32 diputados presentes respecto al contenido de la iniciativa antes presentada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Finalmente, se concede el uso de la voz al diputado Francisco Javier Malaxa Echeverría González, quien también la solicitará de urgente resolución. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito en mi carácter de diputado de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Chihuahua, artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 75, 76 y 77 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, someto a consideración de esta representación popular, iniciativa con carácter de punto de acuerdo de urgente resolución, a efecto de solicitar de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es presidido por el Presidente de la República, a efecto de solicitar de nueva cuenta el apoyo de forma resuelta y definida a dichas instituciones federales, dejando de lado los conflictos políticos con el gobierno estatal, con la finalidad de resguardar la paz y seguridad de los chihuahuenses, así como dar respaldo a los elementos de las instituciones de seguridad pública y Fiscalía del Estado de Chihuahua. Exposición de motivos. En recientes fechas se han presentado diversos ataques sorpresivos, arteros y cobardes a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, Fiscalía del Estado y agentes policiales de algunos municipios del Estado. Como resultado de los atentados, se habla de un total de 6 policías muertos y 8 agentes lesionados. Es el resultado que han dejado los constantes ataques en un lapso de 13 días por parte de grupos del crimen organizado. En este lapso de días van 7 ocasiones en el que han embestido a los agentes de seguridad. Los últimos registrados este fin de semana en la zona sur del estado, como los municipios de Valle de Zaragoza, Jiménez, Parral y el sábado el último en el seccional de Rubio del municipio de Cuauhtémoc.
Las agresiones a las fuerzas estatales, municipales y ministeriales comenzaron el pasado 2 de abril en contra de 2 agentes de la Comisión Estatal de Seguridad sobre la calle 46 y Ochoa de la colonia Rosario, de este municipio de Chihuahua, el cual dejó como saldo 2 agentes lesionados y la detención de 2 presuntos responsables. Derivado de este atentado se registró 2 días después, el 4 de abril, una agresión en contra de agentes de la Policía Estatal en las afueras del fraccionamiento Cantera, quinta etapa, lugar de residencia del fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel. En este ataque murió el agente Felipe Alejandro Medina Rivera, quien fue abatido por las balas en la caseta del fraccionamiento. El 7 de abril, luego de atender una reunión de seguridad y cerca de las 7 de la tarde, escoltas del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, fueron atacados a balazos por sujetos armados cuando el mandatario estatal se encontraba en las inmediaciones. En este hecho resultaron 3 agentes con lesiones consideradas como leves. 2 días después, sujetos armados acribillaron a 2 elementos de la policía ministerial que se encontraban en un puesto de comida a un costado de la carretera que conduce de Chihuahua a Aldama. En lugar de los hechos fueron encontrados 40 casquillos percutidos calibre .223. Todos estos eventos trágicos se han dado por el trabajo realizado a través de las instituciones de seguridad del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía del Estado. Han sido reconocidos debido a su modelo de estructura organizacional y de investigación criminal por generar buenos resultados en este rubro. Por ejemplificar, en las últimas semanas capturaron a presuntos delincuentes, quienes se ostentaban como integrantes de una peligrosa célula delincuencial. 27 líderes criminales en 1 año y medio. Se han detenido a más de 12,000 miembros de diferentes grupos delincuenciales, entre ellos sicarios, narcodistribuidores y más de 5,000 armas largas y cortas decomisadas. Se lleva más del 70% de plantíos destruidos en 1 año y medio en comparativo con lo que se destruyó en 6 años anteriores. Resalta que durante el 2017 hasta hoy se aseguró un total de 21.6 toneladas de marihuana, 7.6 kilogramos de cocaína y 45 litros de precursor químico para la elaboración de drogas ilícitas, 17.2 kilogramos de droga de diseño conocido como cristal, 14.06 kilogramos de heroína, 2.248 pastillas psicotrópicas. Además, se destruyeron manualmente y por incineraron 4.800.727 plantas de amapola y 252.532 plantas de marihuana, destruyendo un total de 50 plantíos con una superficie de 377.775 metros cuadrados solamente el 2017. Se han generado que la delincuencia organizada está tratando de debilitar al gobierno del Estado de Chihuahua. Es de reconocer también al fiscal del Estado la entereza de su trabajo, siempre de forma firme e institucional. Algo que venía preocupando a las fuerzas estatales era el reiterado y casi simultáneo ataque contra agentes de la corporación. El fiscal Peniche Espejel dejó en claro que no están conectados los hechos del sábado pasado, pues sucedieron en diferentes partes del Estado. Todos los eventos y acciones emprendidas por las autoridades señaladas párrafos atrás han generado incomodidad y desesperación a la delincuencia organizada, y de esta forma responden, de forma violenta, en contra de los agentes y elementos de seguridad pública, como se ha visto en estas semanas pasadas. Es por ello que hacemos el exhorto a la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública para dejar de lado las venganzas políticas y darle certeza, paz y tranquilidad a los habitantes del Estado de Chihuahua, y también dar respaldo a las instituciones estatales de seguridad y Fiscalía del Estado en los delitos que abarcan el fuero local y el fuero federal. Este órgano colegiado se solidariza con las familias y compañeros de los elementos caídos en el cumplimiento de su deber, así como también reconoce la valentía y dedicación de estos, como también de los elementos heridos
de esta ardua tarea. De lo anteriormente razonado y motivado, con fundamento en que lo que dispone el artículo 68, fracción primera de la Constitución Político Local, así como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a la consideración del Pleno de urgente resolución el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Gobernación y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es presidido por el Presidente de la República, a efecto de solicitar de nueva cuenta el apoyo de forma resuelta y definida a dichas instituciones federales, dejando de lado los conflictos políticos con el gobierno estatal, con la finalidad de resguardar la paz y seguridad de los chihuahuenses, así como dar respaldo a los elementos de las instituciones de seguridad pública y Fiscalía del Estado de Chihuahua. Acuerdo económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 17 días del mes de abril del año 2018. Atentamente, diputado Francisco Javier Malac Echevarría González. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Sí, tiene el uso de la palabra la diputada Isela Torres Hernández. Bueno, pues me llama la atención que dice el diputado o compañero Malax. Dice, dejando de lado los conflictos políticos con el gobierno estatal, con la finalidad de resguardar la paz y seguridad de los chihuahuenses. Y les recuerdo que los tambores de guerra no fueron de la Federación para acá, fueron de aquí para allá. Entonces no creo que la Federación esté en esa tesitura. Si usted mismo reconoce en ese mini informe que dio de lo que ha hecho la Fiscalía, que ha sido fabuloso a parecer de ustedes, pues no deberíamos de tener los problemas que tenemos de inseguridad en este momento. Pero yo estoy de acuerdo que sea un exhorto y un llamamiento a los 3 órdenes de gobierno, porque la seguridad pública es un tema jurídico de facultades concurrentes, en donde deben de interactuar los 3 órdenes de gobierno en un plano de coordinación. ¿Por qué? Porque respetando sus ámbitos de competencia, estableciendo una mutua cooperación institucional, pues los actos ilícitos también tienen conexidad en la población y territorio donde se planean y ejecutan. O sea, que si se dan en Chihuahua, es responsabilidad de los presidentes municipales, del gobernador y del gobierno federal. Yo no estoy de acuerdo solamente en que ahora de esta manera trate de echársele la culpa nada más al Poder Federal, cuando, insisto, debe de ser obligación de los 3 órdenes del gobierno. Nosotros la semana pasada presentamos un posicionamiento, estamos de acuerdo, necesitamos, nos urge, pero también, compañeros, en el pedir está el dar. Hay que saber ir a negociar con tranquilidad, hay que dejar en un baúl la soberbia que en Chihuahua nos sobra, porque tenemos que reconocer que tenemos un problema gravísimo, como tú lo dices, diputado. Nos solidarizamos con los compañeros de las policías, pero este debe de ser un llamado a los 3 órdenes de gobierno. Gracias. Gracias, diputada. ¿Es una moción, diputada? Sí. ¿Es una moción o la acepta el diputado La diputada quiere participar. Sí. Adelante la diputada Leticia Ortega. Creo que bueno, en este momento concuerdo con la diputada, creo que sí sería conveniente pues tratar de exhortar a los 3 niveles de gobierno, al federal, al estatal, al municipal, y ya ponerse de acuerdo, tratar de generar una estrategia conjunta
para resolver los problemas de inseguridad en el Estado. Yo creo que, no sé si su moción era que se integre esta propuesta, yo la apoyaría. Gracias, diputada. Diputado Javier Malax Echeverría, ¿acepta usted? Sí, nomás si me permite un Sí, comentario, adelante. diputada presidenta, por supuesto que este es un tema que nos debe de ocupar a todos los chihuahuenses y en ese sentido, por supuesto que de acuerdo con lo que dicen las diputadas, es un tema que no debemos politizar. Aquí vivimos todos los chihuahuenses y lo que queremos es la paz. Y por eso digo, dejando las cuestiones políticas y las rivalidades que se queden en un lado aparte y que la cuestión de la seguridad de los chihuahuenses nos las garanticen los que están en gobierno ahorita. Yo le digo en este sentido de la Policía Federal, que en el sentido de Cuauhtémoc nos está abandonado, pero lo que debemos de hacer es todos colaborar, todos los niveles de gobierno, todos los chihuahuenses, para que esta seguridad se dé en el estado de Chihuahua. Por supuesto que la cuestión de la policía municipal es preventiva y debe de hacer su trabajo. La policía estatal también es suyo, pero aquí también la federal, lo que le corresponde y que se aplique en este sentido, que se aplique para hacer su trabajo, no solamente de rondines, de ver la presencia, que se aplique a la investigación en este sentido de saber quiénes son los que nos están haciendo daño a todos los chihuahuenses, porque este es tema de todos los chihuahuenses y dejarlo de politizar. Por supuesto que sí. Entonces, ¿acepta las, Sí, por supuesto, las propuestas de las presidenta, diputadas? Ok, y con la- es cuestión de todos. Ok, y entonces, con las adhesiones de la diputada Isela Torres y de la diputada Leticia Ortega, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en los artículos 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Bien, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Francisco Javier Malax Echeverría González en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución. En este momento se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informa la presidencia que se obtuvieron 32 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 32 diputados presentes. Le solicito nuevamente a la diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. Quienes estén por la afirmativa. Incluye mi voto a favor, por favor, diputado. Claro que sí, diputado. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se obtuvieron 30 votos a favor, 31 votos a favor, incluido el diputado Francisco Javier Malax, 0 votos en contra, 0 abstenciones, un voto no registrado de los 32 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos y le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias competentes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite que corresponda. Para continuar con el desahogo del orden del día, relativo a la participación de puntos de asuntos generales, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados que de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término tiene el uso de la palabra la diputada Marisela Torres Hernández. Buenas tardes. El pasado 15 de abril, el titular del Ejecutivo hizo acto de presencia nuevamente ante el pueblo de Chihuahua. Ciudadanos fueron citados a las 11 horas en la Plaza del Ángel con el afán de darles a conocer las buenas nuevas.
La campaña electoral continúa al interior de la administración pública estatal. Siguen enfocados en realizar deberes ajenos a la de su investidura, es decir, se han empeñado en intensificar de manera contundente su capricho de hacer justicia por su propia mano. Los chihuahuenses estamos cansados de oír una y otra vez lo mismo y no ver resultados. Pues de todo lo que ha prometido Corral, nada ha logrado cumplir. Pero cuando creemos que pondrá fin a esa interminable campaña electoral para hacerse cargo de las situaciones apremiantes del Estado, amenaza con ser el principio de su lucha y se inventa un nuevo evento político con la misma cantaleta de siempre, la dignidad del pueblo de Chihuahua. Sin embargo, esa dignidad del pueblo la encontramos en un buen sistema educativo, en un excelente sistema de salud y en un estado libre de violencia. Justicia para Chihuahua queremos todos. Lástima que el Ejecutivo tenga su propio concepto de lo que es la justicia, pues para él no es más que una herramienta que usa y desecha a su antojo. Diariamente somos testigos de cómo la terquedad de un ser humano se convierte en graves violaciones constitucionales, y con esto me refiero al uso de la voz que se le otorgó en dicho evento al sacerdote Camilo Daniel, pasando por alto el artículo 130 constitucional, inciso C, al cual a la letra dice, y aquí es hasta una afrenta a quienes han impugnado este nombramiento y a los abogados, a los constitucionalistas. El artículo 130, el principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias, orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Inciso E, los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra del candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones sin agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. El señor gobernador, sí, este es un verdadero atropello al Estado de Derecho, lo cual debería de ser laico. Este hecho no se debe permitir, pues denota un retroceso a nuestro sistema democrático. Tristemente, la justicia en el Estado, además de ser ciega, es sorda y muda, es esclava de los deseos de unos cuantos que desde sus cúpulas del poder manejan al pueblo como fichas de ajedrez en una venganza que nada tiene que ver, para beneficiar al que menos tiene, al que menos sabe y al que menos puede. Javier Corral lo expresó así: nunca nos verá la Federación de rodillas. Y yo le respondo: de rodillas nos encontramos todos, el pueblo de Chihuahua, ante el crimen organizado, la violencia, la inseguridad, la desigualdad social y la pobreza. Ya no tenemos un líder que pelee por su gente, no tenemos quien nos represente y vele por el bienestar y la armonía social. Gobernador, de rodillas está desde mucho tiempo el pueblo de Chihuahua, desde que se rindió y permitió que Chihuahua se consumiera en la violencia. Policías fueron asesinados. Los recursos que necesitan para combatir la inseguridad son utilizados en pancartas, banderas, gorras, sombrillas, curiosamente azul y blanco, los colores de su partido. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo y la apatía? Javier Corral, te invito a que verdaderamente vayas y visites los municipios que desde hace mucho tiempo debiese haber ido a visitar. Ojalá que vaya allá en la sierra, donde quizá tengan ganas hasta de conocerlo.
lugares donde la pobreza, la desigualdad y la desolación son el pan de cada día. Darles respuestas, explícales que el recurso público que debiera ser utilizado para mejorar sus condiciones de vida es utilizado para tus fines proselitistas. Pregúntales si la justicia que tú proclamas es la justicia que ellos necesitan. Pues a tus eventos de justicia no acuden más que tus aliados, tu círculo pudiente de amistades. Hoy no vinieron sus grandes amigos nacionales, todos están ocupados ya porque son candidatos. Gente que no sufre de necesidad y que te apoya en el único objetivo de sacar beneficio propio. Esta situación es inaudita. Mientras se vive una incertidumbre abrumadora en el Estado, el titular del Ejecutivo amenaza con una gira como si de artista se tratara en el vecino país. Situación que realizarse afectaría sobremanera la imagen de México, pero sobre todo en nuestro Estado. A los foros nacionales le quedaron chiquitos. Vamos a traerlo allá en Europa o en Estados Unidos, porque pues ya no le son suficientes los medios de comunicación malintencionados del Estado de Chihuahua y del país. Rompiendo con toda lógica, el gobernador enlista en sus prioridades de manera muy conveniente a sus intereses. Y yo le pregunto, ¿la seguridad de la ciudadanía para cuándo? Asimismo, exigimos se responsabilice del Estado de Chihuahua. Acciones contundentes en situaciones prioritarias. Hoy tenemos a miles y miles de maestros ahí en la calle porque no les han pagado. Y muchos niños que están fuera de sus escuelas por la misma razón. Y tenemos cientos de familias que no tienen servicio médico y que no tienen policías y que no tienen medicinas. ¿Y quién tiene la culpa? Hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Cuando va a entender que ya no es oposición, que es gobernador del Estado de Chihuahua. Atentamente, servidora. Gracias, diputada. Adelante, diputado Jorge Soto. Buenas tardes. Me gustaría hacer unas precisiones a propósito de algunas referencias que hace la diputada Marisela Torres, con todo respeto, por supuesto. Refiere una campaña electoral que continúa al referirse al par de asambleas, en este caso la última, la que ha convocado el gobernador del estado. Yo, por supuesto, sé que usted ha estado en diversas campañas electorales donde se hacen cosas muy distintas a lo que se ha hecho en las asambleas a las que ha convocado el gobernador. Se pegan engomados, se habla con la gente para pedir el voto, para eso es una campaña electoral. No sé en qué momento usted pueda probar que esto tiene que ver con una campaña electoral. Refiere que se está ocupando de deberes ajenos a los de su investidura, refiriéndose al gobernador. Yo no sé en qué momento le es ajeno a un gobernador de cualquier estado en este país defender los intereses de sus gobernados. Y por supuesto que traer justicia, que llegar a la verdad de lo que sucedió con el saqueo, con el atraco, con el abuso de los recursos de todos los chihuahuenses, en qué momento esto es un deber ajeno a la investidura de un gobernador. Refiere que diariamente somos testigos de la terquedad de un ser humano, refiriéndose al gobernador. Yo le diría que diariamente también somos testigos de la terquedad de un gobierno federal que se empeña en encubrir a personas que tienen expedientes muy largos, muy documentados, que sigue terco en tratar de ahogar, de asfixiar, de presionar al gobierno del estado de Chihuahua para no llevar a la justicia a quien tanto daño le ha causado a todos los chihuahuenses. Hay una terquedad que es buena para los intereses de los chihuahuenses, hay otra que ni es moral, que ni es justa, y esta es la terquedad del gobierno federal en encubrir a sus socios y cómplices.
Cuando refiere que el pueblo de Chihuahua se encuentra de rodillas, yo le pediría a la diputada que hable por usted. Habemos otros que por supuesto no estamos de rodillas, que estamos de pie, que seguimos poniendo nuestro mayor esfuerzo todos los días para arreglar los muchos problemas que tenemos en el estado de Chihuahua, y en eso tiene razón, tenemos muchos problemas, pero hay que resolverlos y para eso estamos aquí. Yo no estoy de rodillas y seguramente muchos de los que estamos aquí tampoco lo estamos, y seguramente miles de chihuahuenses tampoco lo estamos. Se refiere al uso de recursos públicos con fines electorales. Es un principio de derecho que quien acusa está obligado a probar. Cuando se hace un señalamiento de este tipo, ojalá hubiera pruebas de por medio, documentos, testimonios, como otros sí lo han y lo hemos hecho. Refiere cinismo y apatía. ¿Cómo le llamaríamos al hecho de que el exgobernador César Duarte sigue en las filas del partido que usted representa en esta tribuna y en este Congreso? Estoy seguro que si usted o cualquiera de las compañeras o compañeros priistas pidieran la expulsión del partido, se lo agradecerían, porque muchos priistas de buena voluntad, bien intencionados, honestos y trabajadores están todavía al día de hoy cargando una lápida muy pesada, una carga que por supuesto le ha significado el peor de los desprestigios al partido que usted representa en este estado. Yo la invito a que sigamos trabajando y ojalá que usted esté del lado de los intereses de los chihuahuenses, del lado de la justicia y del lado de la verdad, por lo menos para pedir que el exgobernador se presente a Chihuahua y se defienda en los términos que nuestras leyes marcan y que demuestre efectivamente, como no podrá, que de todo lo que se lo acusa no lo cometió. Eso sería muy bueno que usted nos ayudara a lograr y a solicitarle a la Procuraduría General de la República. Bueno, en primer lugar quisiera preguntarles, usted no tiene por qué saber esto porque no es abogado. ¿Cuántas carpetas de investigación más o menos creen que hay en la Fiscalía y en la PGR? Muchas. Y también saben que es un principio de derecho la presunción de inocencia. Y el que todos tenemos que ser… Sí, diputado, usted tampoco tiene por qué saber, no se asuste, no necesita saberlo. Pero y no todos los asuntos se dirimen en los medios de comunicación. ¿Sabe qué? No le conviene a su gobernador, ese por el que ustedes están tan orgullosos, no les conviene que se les acabe César Duarte porque se les acaba el pretexto. Cuando un juez determine que alguien es culpable, y los hemos tenido a padres, a diferentes, cuando un juez los determina y dicta una sentencia, entonces que se castigue. Nosotros no estamos defendiendo a nadie, pero el hecho de que ustedes saquen con la cantaleta, nosotros también sabemos de los moches instaurados por Madero en el Congreso y que el cobrador de los moches a los presidentes municipales era Ricardo Anaya, o no sabían de Padres y sus arreglos que hizo para tener sus presas para sus terrenos, o no sabía. Mire, el hecho de que alguien quiera decir que un partido político es corrupto, se muerde la lengua. Aquí somos muchos seres humanos que fallamos en las instituciones, pero señores, ustedes en el tiempo que tuvieron, que afortunadamente han tenido muy poco, ya han sido 12 años, salieron por ratas. Por eso la gente no los dejó ahí, por eso votó por una opción distinta, no salió por buenas personas. El baño de sangre que tenemos en México lo inventaron los que creían que con un decreto iban a acabar con la violencia, y ahí tenemos la violencia ahorita. ¿Cómo la paran?
Y no pueden decir que las instituciones no ayudan, porque el ejército, si no fuese por el ejército, peor estaríamos. Y en Chihuahua está, y en la sierra está. Es que no le echen la culpa de que tenemos porque nos abandonó a Peña Nieto. Yo creo que necesitan madurar también ustedes y entender que ni ustedes son santos y puros, ni nosotros somos el diablo. Reconózcanlo, acá, ya cállense con su cantaleta, porque no solamente tienen cansada la ciudadanía, porque con eso no han hecho nada. Tuvieron un presupuesto muy bueno este año, ¿y qué hicieron? No hicieron nada. Todo el problema que se les presenta en educación, le van a echar, los 5 años le van a echar la culpa al anterior gobernador. ¿Pero qué es? ¿No saben administrar o lo hacen de mala fe para seguirle echando la culpa? Yo insisto, yo creo que el que más reza para que no detengan a César Duarte son ustedes, porque entonces se les acaba su cantaleta y su banderita. Y el día que los agarren, a lo mejor ni va a pisar la cárcel, porque con tanta violación al proceso que ustedes mismos han hecho, a lo mejor entra y se va, y a ver qué cara van a poner. Porque no permitieron que un juez lleve un proceso como debe de ser. No tiene, ahí está lo que le pasó al bocón ese que venía mucho a sarnudarnos con el asunto de la FEPADE, muy amigo de ustedes. Después Lolo le salió lo panista cuando era ciudadano, y todos los días venía a asustarnos con el metate del muerto. Entonces, no me asustes, sigan con su cantaleta, que nosotros sabemos que a la gente ya la tienen hasta aquí con su asunto de la corrupción, donde ustedes no se ven la cola. Conocemos a gente que trabaja en el gobierno y ¿saben qué dicen? Que están hasta la madre de tanto hipócrita ratero que hay en este momento en el gobierno. Gracias, diputada. Sí, adelante, diputado Alejandro Gloria. A mí me gustaría sumarle al posicionamiento de la diputada que así como se ha utilizado este Congreso por parte del Ejecutivo, ahora que se va a exigir justicia, quizá en París, quizá en Disneylandia, quizá en Orlando, pues que nos invite, porque ahí sí le entramos también nosotros. Gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la tribuna el diputado Pedro Torres Estrada. Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. La actual estructura institucional para la rendición de cuentas no ha sido funcional del todo y sabemos que se trabaja en reformas para mejorar el combate a la corrupción y modernizar la administración pública. La estructura gubernamental dependiente y deficiente ha sido una de las causas más importantes de la permanencia de la ineficiencia y la corrupción en casi todos los niveles y ámbitos del Estado mexicano. La corrupción de la función pública es uno de los principales factores que explican las graves crisis que vivimos actualmente, tanto en materia económica como en materia de seguridad pública. Una de las propuestas más relevantes que se han planteado en aras de fortalecer la estructura institucional para la rendición de cuentas del Estado mexicano es la dotación de autonomía plena a la Auditoría Superior de la Federación y a las Auditorías Superiores de los Estados. Un procedimiento de designación del titular de la auditoría que sea abierto, técnico y transparente, encabezado por una comisión de selección que desarrolle una metodología estricta y puntual, permitiría filtrar a los mejores perfiles para este puesto y evitaría influencias políticas nocivas que restringen el alcance y la objetividad de sus labores. Hoy trabajamos en esta soberanía a efecto de adecuar nuestro marco jurídico a las previsiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y con ello implementar el sistema estatal anticorrupción en nuestro estado e institucionalizar de manera decidida un combate frontal en contra de la opacidad y en contra de la corrupción. Estos trabajos han tomado mucho tiempo y hemos dejado de lado la designación del Auditor Superior del Estado. Es imperante realizar esto de manera certera y oficial, y no como se realizó con la designación del exauditor Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, de quien es conocido por todos el proceso atropellado por el que atravesó. Se tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien para beneficio de la sociedad y no se hizo. Este honorable Congreso no puede ni debe legislativamente restar importancia al mecanismo que ya marca el Sistema Nacional en el procedimiento de búsqueda y elección de las personas de trayectoria pública íntegras e independientes que deben conformar el sistema anticorrupción. La Auditoría Superior del Estado debe estar integrada por profesionales sin vinculaciones partidarias y sin antecedentes de fuertes cuestionamientos en sus funciones públicas, como es el caso del actual auditor Armando Valenzuela Beltrán, que realiza funciones de manera interina y por un periodo que ya se alargó demasiado y pone en duda la legalidad de algunos o de todos sus actos. Esta soberanía tiene de nuevo la oportunidad de realizar designaciones con los mejores estándares nacionales e internacionales que fortalezcan verdaderamente a las instituciones de nuestro país. Ante un creciente reto de credibilidad sobre las instituciones por parte de un creciente número de mexicanos, es indispensable que los legisladores atajen esta problemática y brinden un ejemplo para la construcción profesional de instituciones clave para la rendición de cuentas, la prevención, investigación y castigo de la corrupción, así como la garantía del buen uso de los recursos públicos en el país. No podemos abonar a la falta de titulares en los órganos de justicia. El Congreso del Estado, por ninguna razón, por ningún motivo, puede abonar a que no tengamos un auditor superior formal a la brevedad. Este recordatorio es necesario ante algo que se ha olvidado en este recinto legislativo: el respeto a nuestras obligaciones constitucionales por encima de los intereses políticos. Al día de hoy no nos hemos reivindicado respecto a la falta de un nombramiento de tal envergadura. Estamos en una grave falta. No podemos incurrir en omisiones e irresponsabilidades al dejar acéfalas instituciones claves que marcan un alto a la impunidad, o que al menos deben hacerlo. Ante un año eminentemente electoral, es urgente que se designe al Auditor Superior del Estado, pues se requiere la fiscalización de los recursos y evitar que se caiga en la tentación de desviar a las campañas recursos que deben ser aplicados en acciones de beneficio directo a los ciudadanos chihuahuenses. Hoy estamos ante la oportunidad de que se pueda hacer una auditoría en línea y que este proceso electoral que ya arrancó pudiera ser el más ejemplar y que los recursos de los chihuahuenses sean destinados a donde tienen que ir. No debe minimizarse el trabajo de fiscalización, mucho menos el Congreso del Estado debe ningunear a institución alguna. Los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena consideramos que es de la mayor urgencia realizar una designación definitiva. No hacerlo resultaría una incongruencia moral, incongruencia política. Las diferentes fuerzas políticas en estos tiempos electorales estamos obligadas a combatir la corrupción. Pongamos desde esta alta tribuna el ejemplo. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputado Jorge Soto. Brevemente, coincido con muchos de los puntos y comentarios que ha vertido el diputado Torres. Por supuesto, tenemos mucho trabajo que hacer en la construcción del sistema estatal anticorrupción, y una nueva ley de auditoría o de fiscalización y rendición de cuentas es una parte fundamental. Es por esta razón que el próximo jueves estaré presentando una iniciativa de ley que abrogará nuestra actual ley de, si así lo dictaminamos y lo aprobamos en este pleno, que abrogará nuestra actual ley de auditoría y se convertirá en la nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas, donde por supuesto se contempla la manera armonizada con nuestra propia Constitución, con el tema del panel de especialistas de presentar las ternas y cómo llevar todo el proceso para la elección de auditor o auditora superior del Estado. Igualmente presentaré iniciativa de reforma a nuestra propia ley orgánica del Poder Legislativo para hacer lo mismo. De qué manera vamos a participar diputadas y diputados en este proceso,
Sería muy enriquecedor que nos acompañara en el análisis, discusión y debate de esta iniciativa en el seno de la Comisión Especial Anticorrupción. Y por supuesto, le puedo presentar el proyecto hoy mismo. Me encantaría que me pudiera acompañar y adherirse a esta iniciativa. Es cuanto. Gracias, diputado. Enseguida se concede el uso de la voz al diputado René Frías Bencomo. Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputados, compañeros diputados, buenas tardes. Desde que asumimos esta responsabilidad como representantes populares, pero particularmente como representantes del gremio magisterial, patentizamos y reafirmamos el compromiso que tenemos con los principios filosóficos del artículo 3º constitucional y por tanto hemos pugnado por el fortalecimiento de la escuela pública. Tenemos claridad de la importancia que reviste el que todos los sectores sociales asumamos la responsabilidad que nos corresponde para generar cada día una mejor educación para la niñez y juventud chihuahuense, respaldando la participación directa de alumnos, maestros y padres de familia en el hecho educativo. El sistema educativo estatal requiere que todos abonemos para mejorar nuestras escuelas y, entre otras cosas, es necesario invertir para dotar de más infraestructura, la utilización de herramientas tecnológicas, alimentos para todos los alumnos y algo fundamental, maestras y maestros mejor preparados con actualización y capacitación permanentes que se entreguen al 100% a su vocación y brinden cuentas claras a la sociedad de su compromiso y entrega. Pero también ellos requieren de lo mínimo elemental para en un ambiente de certidumbre mantenerse entregados a su vocación. Es decir, el magisterio debe mantener su histórico compromiso por una mejor educación y tengo la seguridad de que está dispuesto a seguir haciéndolo, pero reitero, necesita reciprocidad para el cumplimiento de sus necesidades. Muchos de los presentes son testigos de cómo hemos insistido para que a través del diálogo entre la autoridad educativa y la representación sindical legalmente constituida se alcancen los acuerdos que garanticen estabilidad laboral, prestacional y salarial para el magisterio. En diferentes tonos hemos pedido que se les retribuya el trabajo realizado y se les garanticen las prestaciones legítimamente obtenidas a través de décadas de esfuerzo. Ciertamente, en la actualidad hay diversas disposiciones contenidas en las leyes emanadas de la reforma educativa. Ellas norman el ingreso, la permanencia y la promoción de maestras y maestros, a la vez que obliga a la autoridad educativa a cumplir con acciones que fortalezcan la educación en su conjunto. El magisterio ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones y en las evaluaciones a que han sido sometidos han dado muestra de que están preparados y con recursos propios lo siguen haciendo. Sin embargo, vemos con tristeza cómo la autoridad educativa no ha cumplido con ninguno de sus compromisos contenidos en las leyes. En lo personal, nos tocó dirigir al gremio en tiempos de la reforma educativa. Escuchamos de los actores una y otra vez y se nos prometió que esta era para fortalecer al sistema educativo y llevar a México a otros estadios, y que todas las prestaciones del magisterio no solo se mantendrían intactas, sino que se fortalecerían. Con el gobierno en turno, en mesa de diálogo se nos garantizó que ninguna prestación estaba en riesgo. Incluso firmamos un documento institucional en el que quedaban plasmados esos acuerdos y compromisos, y en ningún momento se nos dijo lo contrario por los funcionarios de Hacienda y Educación. Se empeñó la palabra y se asignó con el gobierno del Estado una minuta en esos términos el 28 de septiembre de 2013. Asimismo, el 10 de septiembre de 2015 solicitamos formalmente se implementaran los mecanismos necesarios para que se estableciera el sistema de promoción en la función para incentivos del magisterio. Todo ello sin afectar a las prestaciones vigentes. Es decir, no fuimos omisos, como algunos funcionarios lo han dicho, para justificar su interpretación sesgada. Con la llegada del actual gobierno, se le dijo a la dirigencia de la sociedad que no había dinero en las arcas
y a pesar de que los primeros afectados fueron obviamente los maestros, quienes de inicio por decenas y después por cientos empezaron a dejar de percibir su salario, se entendió la difícil situación. Asimismo, a pesar de los compromisos de campaña que garantizaban con fervor todas las prestaciones, la interpretación cambió y de manera unilateral se empezó a difundir que con el nuevo amanecer habrían de quedar sin efecto. En pocas semanas, un compromiso de campaña se convirtió en un aparente engaño y falta de solidaridad con un gremio entregado y abnegado. A pesar de todo ello, la dirigencia sindical ha atendido los principios básicos que como organización sindical tiene, bajo las facultades que posee como legítimos representantes de los intereses y derechos de los trabajadores de la educación, pero además priorizando el compromiso de brindar un servicio educativo de calidad a niños y jóvenes chihuahuenses que corresponda a los desafíos del momento actual. Asimismo, en todo momento se han empeñado en construir una relación institucional de respeto y corresponsabilidad con las autoridades educativas, emprendiendo esfuerzos reales para construir desde el primer momento, de manera responsable, una agenda que atienda y compagine los intereses de los agremiados con los de las autoridades. A pesar de ello, es necesario señalar, y ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, han sido testigos de que no se ha encontrado la respuesta esperada. En este trayecto nos hemos topado con la actuación de funcionarios que, lejos de resolver los problemas que aquejan al magisterio estatal con soluciones reales, se dedican con una visión que no corresponde a lo expresado en ocasiones por el gobernador del estado, a obstaculizar cualquier avance o solución posible. De manera institucional, se han trazado rutas, mecanismos o etapas de solución y, lejos de atender los compromisos pactados, reiteradamente se dedican a violentarlos. Nuevamente dejamos en claro nuestra posición. No compartimos y reprobamos que se vulneren los derechos adquiridos y se limite por meses de un sueldo devengado a las familias de los maestros. La historia nos remite a ejemplos muy claros de la lucha que los trabajadores han enfrentado por la defensa de sus derechos. El magisterio ha construido un patrimonio salarial y prestacional que ha costado mucho a muchos y no se permitirá que visiones de corte empresarial y criterios economicistas intenten vulnerarlo, mucho menos hacerle rehenes lucrando con una necesidad para intentar destruir por medio de algunos lo que es patrimonio gremial. Se tiene confianza en que la sociedad continúe siendo comprensiva, entendiendo las razones de las acciones que se están desarrollando y, como ha ocurrido con la mayoría de los padres de familia, sigan brindando su respaldo al magisterio. Es por ello que, después de encontrar el consenso al interior y tratando de sensibilizar a los padres de familia, a partir de hoy se están desarrollando en todo el estado diversas estrategias de lucha a corto y mediano plazo, encabezadas por la dirigencia sindical, expresando una vez más la disposición de construir acuerdos y soluciones, pero también reiterando que mantendrán el derecho de llevar a cabo acciones con la contundencia que sea necesaria para alcanzar las demandas del magisterio. Lamentamos las declaraciones que afirman que estas movilizaciones tienen carácter político. Ustedes saben bien que este tema tiene meses y meses discutiéndose y exigiendo sin respuestas serias y concretas. Mientras hay cientos de maestros sin pago. Hoy dicen que solo son 179 y que en mayo les pagarán, cuando se habían comprometido a que sería el viernes de hace un mes, o sea, que falta aproximadamente un mes más para pagarle a esos 79 maestros que dicen que faltan, además de los compañeros a los que les faltan el pago de alguna prestación. En la negociación se puede analizar, se puede discutir y se pueden llegar a acuerdos. La ley de servicio profesional docente únicamente está enfocada a personal de educación básica y de nivel medio superior, de preescolar a preparatoria. El personal de apoyo y asistencia a la educación
la secretaria, los conserjes, los prefectos no están en educación básica y el personal de nivel superior tampoco. Y a ellos, de igual manera, no se les ha pagado las prestaciones. Ello denota que falta voluntad para cumplir. Los acuerdos que sean necesarios, habremos de tener la disposición de participar buscando el cómo sí, de evitar que se afecte a los trabajadores de la educación. Hoy no es cuestión de dinero, es cuestión de voluntad de las partes. El gremio está en las calles, está tomando las oficinas de manera responsable y está dispuesto a negociar con el gobierno y con la autoridad. Nosotros le apostamos a que eso se dé a la brevedad. Y hoy leía en las redes sociales que decía un maestro: reconocemos el derecho que tienen las niñas y los niños de recibir educación, pero también debemos de reconocer que los hijos de los maestros tienen derecho a alimento, a salud y a vestirse. Creemos, pues, reiteramos e insistimos que para que esta problemática tenga solución se requiere voluntad y participación de todas las partes. No es una actitud beligerante, no es una actitud que busca la confrontación. Al contrario, lo que queremos es que el magisterio tenga tranquilidad y tenga paz y se mantenga como muchos años lo ha hecho, sin tener que salir a las calles, protestar de manera ordenada en el día que está dedicado a los trabajadores, el 1 de mayo, pero no de manera extraordinaria y de manera continua como ha tenido que ocurrir en estas fechas. Esperamos, como ha ocurrido en otras ocasiones, la solidaridad de los integrantes de este Parlamento para con las maestras y los maestros de Chihuahua. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Sí, tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Grisel Sainz y posteriormente el diputado Alejandro Gloria. También la diputada Maribel Hernández y el diputado Miguel Vallejo. Gracias, diputada presidenta. Tengo el honor de pertenecer a muchos chats, pero hay uno que dice Mamás Quinto C y dice lo siguiente: ¿cómo puede ser esto posible? En vez de andar haciendo cacerías me reservo el nombre, que cumplan como gobierno las obligaciones que tienen. Está mi apoyo con usted, maestra. Es incoherente, si fueran tan poquitos a los que les pagan, fácil, páguenles y ya, pero quieren que los maestros queden como los malos. Ellos son unos santos que les llega su quincena muy puntual. Y si esto se alargara, disculpas por transformar las vidas de nuestros maestros y alumnos. Por mucho que nos guste nuestro trabajo, también tenemos necesidades. Maestra, no dejen de pelear por lo que es justo, no permitan que el gobierno siga haciendo lo que les venga en gana. Su pelea también es enseñanza para nuestros hijos, que sepan que podemos levantar la voz. Y así uno y otro de los comentarios. Lo que quiere decir que lo que nosotros presentamos aquí pues es también un reflejo de lo que escuchamos de las necesidades como maestros, los que tenemos el honor de ser maestros, pero también de quienes somos padres de familia. Mi hijo está en una escuela pública y bueno, evidentemente como muchos niños se va a ver perjudicado con esta situación. ¿Y por qué es esto? Pues porque somos testigos nuevamente de las decadencias que hay en nuestro estado. En diversas ocasiones nuestros compañeros maestros han manifestado su inconformidad con la atención, y esto es importante decirlo, con la atención en el cómo se han tratado las cosas y en diversos acuerdos en cómo tampoco no se han cumplido. La queja se hace porque los compromisos no se cumplen. Compañeros diputados, aquí mismo han cuestionado al secretario de Hacienda y de Educación sobre cómo y cuándo se les cubrirán los importes a los maestros. Sin embargo, se limitan a contestar que están trabajando en eso. Les recuerdo a los funcionarios que se trata de familias, personas, y es inhumano que se les prive de un sustento. Todo trabajo debe ser remunerado, pues así lo marca nuestra Constitución Federal. El trabajo es retribuido y es un derecho humano, y con estas omisiones evidentemente se está violentando. A contracara de esta lamentable situación,
El cinismo del Javier Corral se manifiesta por parte de sus secretarios que no hay dinero para pagarle a sus maestros, y tampoco hay para combatir la inseguridad, puesto que ya hemos hecho algunos exhortos al respecto. ¿Saben para qué si hay dinero? Hay para hacer asambleas informativas con presidium, podium, sonidos, sombrillas, gorras, pancartas, banderas y para la botana también. Una locura, porque eso nos manifiesta, si no es cierto, es lo que percibimos, diputado, es lo que la sociedad ve. Paguemos lo que nos corresponde y entonces podemos hacer todas las asambleas informativas y nosotros mismos estaremos apoyándolas, siempre y cuando se cumpla primero con los derechos de los trabajadores del Estado y sus prestaciones. Y mientras se proclama justicia para Chihuahua, cientos de niñas y niños no asistirán a la escuela debido a la irresponsabilidad de un gobierno al que no le importa a su pueblo. Los maestros están en todo su derecho de exigir el pago a sus labores, no exigen más que lo que es justo. El mismo Corral que habla de justicia debería tomar sus propios consejos y aplicarlos primero en su gobierno. La ciudadanía tiene los ojos puestos en esta administración. No nos engañan con falsas promesas y vagas acciones. Exigimos la pronta atención a este problema y una solución inmediata. Y estoy de acuerdo con estos maestros y con estas mamás que no permitiremos que sus voces sean ignoradas. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Sí tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Gloria. Bueno, miren, compañeros, ya mis comentarios vendrán en sátira porque verdaderamente esto es una burla. Aquí es increíble que esta manifestación estaba programada, el gobernador sabía que se iba a dar, y ¿saben dónde está nuestro gobernador? En México, exigiendo justicia. ¿Y la justicia de nosotros? ¿Y la justicia de nuestro Estado? ¿En qué manos queda? ¿Dónde están escuchados? No sé cuántos maestros serán que se estén manifestando actualmente, pero varios cientos, varios miles de maestros, y están afuera del Palacio haciendo ¿qué? Responsablemente, actuando ¿cómo? Ellos están actuando responsablemente, no le están tomando las oficinas. Pero yo si fuera dirigente ya hubiera tomado hasta el despacho del gobernador, porque es una burla que el señor no esté aquí resolviendo los problemas del Estado y esté preocupado por andar persiguiendo a César Duarte con Donald Duck, ¿sí? En Los Ángeles o en Orlando, ¿sí? Esto es una burla de gobernador, ¿sí? Y verdaderamente es momento de exigir justicia, ¿sí? Y si se aventó para un cargo público que se llamaba ser gobernador, pues responsabilícese y actúe con prudencia y actúe en base a lo que tenga, no esté justificándose. Las verdaderas exigencias sociales son pagarle a los maestros, las verdaderas exigencias sociales es parar la delincuencia, las verdaderas exigencias sociales, lo que queremos todos los ciudadanos en Chihuahua es tener garantías mínimas. Estamos dejando a 200,000 alumnos sin clases. Se oye bien fácil y se dice bien fácil el número. Es un estadio azteca lleno, completo, ¿sí? O sea, ubiquen la dimensión de los problemas. Y este brother o está jugando golf o está en México, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? Y me sumo a su posicionamiento, diputado René, si así me lo permite, y de veras vamos poniendo cartas en el asunto y el dedo en la llaga. Aquí vino un secretario a decirnos formalmente y con una actitud de cinismo, y se le puso enfrente a usted, diputado, y le dijo que el viernes estaban liquidados esos maestros. Y hasta ahorita no hay para cuándo. Y entonces nosotros ¿qué? ¿Somos sus peleles para venir a escuchar aquí sus mentiras y no posicionarnos en relación a las mentiras que vienen y nos dicen aquí?
¿El ajuste del presupuesto? ¿En qué quedó el ajuste del presupuesto? ¿En buena voluntad? ¿En buena disposición? Si Acción Nacional quiere verdaderamente corregir las cosas, quítenle los 85 millones de pesos al canalito de su gobernador, métanlo aquí, inviértanlo en patrullas, inviértanlo en los maestros, inviértanlo en infraestructura para el Estado. ¿O qué, les pegan? Gracias, diputado. Sí, tiene el uso de la voz el diputado Miguel Vallejo, la diputada Maribel Hernández y posteriormente el diputado Miguel Vallejo. Gracias, diputada. Bueno, por nuestra parte, por supuesto que estamos a favor de todos los niños, de los padres de familia y de todas las afectaciones que esto ha ido generando. Digo, no somos ajenos a la situación. Yo creo que aquí muchas personas quienes no son padres tienen muy de cerca una situación en donde saben lo que sucede día a día para poder llevar a un niño a la escuela y poderlo dejar para poder seguir a trabajar. De la misma manera, pues por supuesto que nos solidarizamos, y así ha sido, con los maestros afectados. Bajo esta situación, digo, ha habido ya un 85% de cobertura de los adeudos que estaban con los maestros. De 1048 asuntos, nada más son los 179 que se han comentado. Hay otros temas por ahí que en efecto andan rondando, que han sido pocos, pero que estamos nosotros completamente seguros, y una servidora, si lo dices porque yo lo he corroborado, que hay plena disposición para el diálogo y llegar a acuerdos. Aquí se menciona sobre la molestia. Por supuesto que hay una enorme molestia por parte de los padres de familia, y como yo sé que no les gusta que hagamos referencia de lo sucedido en administraciones pasadas y que se le haga señalamientos de que las afectaciones que se hicieron pues no es de 1 o 2 meses, son de años, años y años, pero pues lo tengo que mencionar. Ojalá que ese chat que se mencionó ahorita se le haya dicho, y si no se le dijo, le paso la información. Este tema trae un rezago desde el año 2015. Ahí hay algunas situaciones que no se subsanaron, no se instruyó en tiempo y en forma a este Congreso y al Ejecutivo para que armonizara una ley que tenía vigencia, que teníamos como plazo hasta el 31 de mayo de 2015, o se tenía como plazo hasta el 31 de mayo de 2015. Hay otros asuntos también que son muy lamentables y que no dependen de esta administración, ni siquiera de este Congreso al 100%, pero estamos dispuestos a apoyar a todos los maestros. Y yo creo que se ha hecho mucho aquí se ha hecho mucho hincapié de que no politicemos los temas, pero parece ser que entre más lo decimos, más se politizan. Hay una resolución aquí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde excluye a los maestros de algunas prestaciones. También está la Ley General de Coordinación Nacional de Servicios Profesionales, que debe de ser reformada, específicamente su artículo 4, numeral 12. Entonces sí es necesario que se les informe a los maestros, a los padres de familia, si el interés es genuino, hagamos ese trabajo y en efecto, dejemos de estar aquí con dimes y diretes porque sí, a ella fueran muchas personas afectadas. Es cuanto. Gracias, diputada. Sí tiene el uso de la voz el diputado Miguel Vallejo. Sí, muchas gracias. Yo creo que todos fuimos testigos en la comparecencia del secretario de Educación del no querer en la penúltima de sus comparecencias, no querer el diálogo. Quedó claro en la forma en la que se condujo con los líderes sindicales y con el diputado que representa a los maestros. Así fue, digo, ahí están las grabaciones, sí lo vimos, hubo ataques en lugar de buscar diálogo y nosotros pedimos que se implementara un diálogo para poder llegar a la solución. Los números son fríos cuando dicen, ya nada más son 200, pero son maestros que no reciben durante un año un sueldo, o sea, que es lo que llevan de comer a sus casas. Eso es lo grave, no podemos minimizar el problema hablando de números de cientos de maestros.
Son problemas gravísimos el hecho de que en más de un año no reciban el pago por un trabajo que están desarrollando. Esa es la gravedad del problema, y en el tema de prestaciones son miles los que están pendientes de resolver. A mí me gustaría abonar a la solución y proponer, porque he escuchado, por un lado, versiones totalmente opuestas. Unos dicen que el magisterio no ha querido llegar a los acuerdos, y por otro lado escucho también al magisterio diciendo que no, quienes han suspendido el diálogo es el Ejecutivo. A mí me gustaría proponer que la Comisión de Educación interviniera para que estuviéramos nosotros presentes de alguna manera en la mesa de diálogo, y que se llegara a la verdad en principio, y a la solución que debemos de tener. Sí es importante atenderlo ya, es mucho tiempo el que hemos escuchado ya este tema. Dijimos en esta tribuna que hasta cuándo querían hacerlos, y hasta cuando estuvieran en las calles tomando las oficinas. Ya está sucediendo. Minimizaron el problema de una manera muy lamentable en ese momento. Pedimos ahora que se vuelva a retomar el diálogo, y yo sugiero eso, no sé si estén de acuerdo conmigo, en que la Comisión de Educación o la representación de las fracciones políticas se sumen a esa mesa de diálogo, para ya evitar que se escuche por un lado una situación contraria a la que están diciendo los maestros. Yo sugiero eso, y creo que es lo más pertinente para poder encontrar una solución a este problema. Y si se tiene que traer un acuerdo para una redirección presupuestal para resolverlo, bueno, pues ya estaríamos nosotros conociendo del tema a plenitud. Gracias, diputado. Si no hay otra participación, esta presidencia recibe los asuntos planteados y en su caso se les otorgará el trámite correspondiente. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 19 de abril del año en curso a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a cabo la 22ª sesión ordinaria. Y siendo las 13:15 del día 17 de abril del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados, que tengan muy buenas tardes.